Física. El día de hoy tenemos el gusto de recibir en CODEF a un amigo invitado especial desde el estado de Colima, Diego Alberto Solís, que recién incursiona en YouTube y también forma parte de la estrategia de educación a distancia de Google Education. Y bueno, también es muy importante comentar que el día de hoy tenemos una agenda ya programada, muy parecida a la que recientemente habíamos programado, pero finalmente vamos a comentarla. La bienvenida y presentación del invitado. Bienvenido, maestro Diego. La charla, plan de aprendizaje en casa de 6:35 a 6:50. La charla, carpeta de evidencias, perdón, de experiencias de 6:50 a 7. De 7 a 7:05, propuesta de educación física. Y la reflexión entre amigos y el agradecimiento al invitado especial. Es cuanto, hermano, mando. Bienvenido. Gracias, hermano. Bienvenido, maestro Diego Solís. Gracias por aceptar esta invitación. Un saludo cordial. Muchas gracias a todos ustedes, a los compañeros que nos puedan estar escuchando, viendo. Agradecerles la invitación. Siempre con los mejores ánimos de compartir lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando, algunas reflexiones que hemos hecho a partir de este periodo de contingencia, y por lo tanto pues estamos en el mejor de los ánimos de estar con ustedes. Gracias. Entonces vamos a iniciar. Para empezar, bueno, ustedes podrán visualizar en la pantalla lo que vamos a ir presentando y vamos a irnos de manera fluida con cada una de las temáticas, ¿no? Quisiera comentarles que, bueno, esta secuencia de imágenes tienen que ver con una propuesta que actualmente se está llevando a cabo. Y a partir de esta propuesta, que tiene que ver con un plan de aprendizaje, una praxis a distancia del área de educación física, nosotros tratamos de darle una orientación sustentada y justificada en lo que realmente se vive, en lo que realmente se vivencian las condiciones de los diferentes contextos de los alumnos, de los padres, de las familias que en México viven, ¿no? Entonces, por eso tiene este nombre, ¿no? Este nombre de Plan de Aprendizaje en Casa, una praxis contextualizada en atención a la diversidad, ¿sí? Y bueno, también hablábamos de que algunos datos interesantes que también estuvimos indagando antes de proponer este plan de aprendizaje tienen que ver con todas las cuestiones del Internet, ¿no? Porque como ustedes saben, las propuestas que se han hecho, sobre todo para que el estudiante pueda incursionar en esta estrategia de un aprendizaje a distancia, pues tiene que ver con el uso de plataformas. Y por lo tanto no podemos obviar o no podemos inferir esta información, ¿no? Que tendríamos que primero analizar qué tanto conocimiento, qué tantas habilidades cuentan tanto los alumnos como los padres de familia, ¿no? Y también si cuentan con ellas, ¿no? Si cuentan con estos medios digitales en sus casas. Entonces, me permití hacer un poquito de investigación en relación a estos puntos que tienen que ver con el Internet, con el uso de las habilidades digitales, ¿no? Rápidamente voy a comentarlo, nada más para no abarcar mucho tiempo en esto, ¿no? Nos permitimos investigar, bueno, aquí podrán ustedes visualizar los puntos que tienen que ver con el número de personas, usuarios de Internet en nuestro país, ¿no? Que asciende a 65 millones. También cabe resaltar que esta información no es tan actualizada porque el censo más actual pues apenas acaba de realizarse, por lo tanto esta información no es de este año, ¿no? Pero es la más actual que se tiene. Entonces tenemos un número de 65 millones de usuarios de Internet en México, ¿no? Y ocupamos el 10º lugar a nivel mundial en usuarios de Internet. Otros puntos muy interesantes dentro de estos elementos, se me está moviendo mi presentación, pero creo que está muy sensible. Bueno, aquí vemos que el 70.5% de los cibernautas mexicanos tienen menos de 35 años, ¿no? Aquí es una cuestión a reflexionar. ¿Cuántos padres de familia tienen menos de 35 o más de 35 años, ¿no? Y ahí veríamos también quiénes podrían tener Internet dentro de sus hogares, ¿no?
El 39.2% de los hogares del país tiene conexión a Internet, ¿sí? La pura conexión. No sabemos si la saben utilizar, si saben utilizar algún tipo de plataforma. Y bueno, el uso de Internet está asociado al nivel socioeconómico o al nivel de estudio que tengan los padres, ¿no? En este caso, si hay padres que tienen un nivel de primaria, de secundaria, de bachillerato, pues de ahí va a depender también qué tantas habilidades tengan para ese manejo. Y el último y el más importante tiene que ver con la cantidad de gente que tiene Internet o la que lo tiene, el uso que le da en su mayor parte es para la comunicación y para buscar información, ¿sí? O sea, para comunicarnos solamente. Entonces ahí es otro punto interesante que tomamos en cuenta. Bueno, una vez que ya se hizo esta breve investigación, pues también nos dimos a la tarea de que esta estrategia o este plan de aprendizaje a distancia tenga principios que la sustenten, ¿sí? Porque sabemos que tendríamos que tener algo que nos oriente sobre cómo tendría que ser esta estrategia, no nada más decir, les voy a poner actividades a los niños, ¿no? Tendríamos que tener principios que nos orienten de cómo tendrían que ser las actividades, ¿no? Cómo tendría que dirigirme, cómo tendría que estructurar mi plan de aprendizaje, de qué manera. Entonces, estos principios nos permiten todo eso, ¿sí? Que más adelante se va a elaborar, a ir construyendo a través de estos principios. Entonces, el primero es múltiples formas de representar, que se refiere a que el docente tiene que tener la habilidad para poder explicar de diversas maneras, porque recordemos que así como diverso es el contexto de México, así de diverso debe ser la forma en que el docente debe de representar su plan, sus actividades, ¿no? Su diseño. El siguiente es múltiples formas de acción y expresión. Aquí se refiere propiamente a la actividad, ¿sí? Cuando el docente va a representar su actividad de diversas maneras. Es decir, el docente puede realizar su actividad de manera visual, a través de un video, puede hacerla a través de una imagen pictográfica, puede hacerla de manera escrita. Entonces ahí podríamos ver que el docente puede ofrecer múltiples formas en que el alumno puede ponerse en acción, en que el alumno puede aplicar esa actividad, ¿no? Y también pueden ir implícitos ahí también los materiales que estén ocupando, los espacios, todo eso puede ir en esta parte de múltiples formas de acción, que es lo que se debe de ofrecer en las actividades de este aprendizaje a distancia, ¿no? Y la otra es múltiples formas de organización y motivación, ¿sí? Entonces, hablamos que también la organización, aparte de que le corresponde al docente dentro de su ámbito de práctica, de su función en relación a cómo organiza las actividades, también tiene que ver el cómo tiene que visualizar. Tiene que tener una visión multidimensional porque tiene que visualizar que el alumno está en un espacio pequeño, que el alumno quizás nada más tiene un cuarto o tiene una cochera o tiene un patio de tierra. Entonces tiene que tener esa visión para organizar también de múltiples maneras su actividad y que pueda ser universal, que pueda ser una aplicación, se pueda desarrollar de manera significativa, pero en diferentes contextos, ¿no? Entonces, estos tres principios son la base de todo el plan porque nos orientan cómo elaborar este plan a distancia, ¿no? Ese será como los elementos rectores, ¿no? Vamos a ponerlo así. Y bueno, ya una vez que tenemos esta parte del plan, bueno, ya una vez elaborado esto, organizaríamos las actividades. En este caso nosotros, como hablamos de educación básica, bueno, tendríamos una organización por niveles, ¿no? En este caso inicial, preescolar, primaria y secundaria, que es donde se conformarían esos planes en cada uno de los niveles donde se presta el servicio de educación física, ¿sí? Y bueno, un ejemplo de una carpeta, por ejemplo, vamos a suponer que estamos hablando del nivel de primaria. ¿Qué contendría este plan de aprendizaje? Bueno, este plan de aprendizaje contendría estrategias didácticas, que propiamente serían las actividades que se le brindarían al alumno o al padre de familia. Y podría ser también que estuvieran acompañadas de videos donde el docente ejemplifique esa actividad propuesta. Entonces ahí estamos orientados con el principio número 2, ¿no? Múltiples formas de acción y expresión. Y después podríamos proponer otros recursos que pueden ser visuales también o pictográficos, los que sean necesarios agregar
para ofrecer múltiples maneras, ¿no? Entonces, eso contendría esa carpeta, ¿no? Ese plan de aprendizaje que yo le podría ofrecer al alumno para que pueda desarrollarlo, ¿no? Ese es el contenido, vaya, lo general. Y bueno, también hablábamos de que esta parte de organizar la actividad o el plan tiene que ver con un formato, pero un formato que sea sencillo, un formato que tenga los elementos básicos, ni muchos, y tampoco irnos al otro extremo, ¿no? De poner uno o dos, sino tener los necesarios, los básicos, y que el desarrollo de esas actividades sean claras para cualquier persona, ¿no? Recordemos que el alumno puede estar con su papá o quizás no puede estar con su papá, puede estar solo y lo tendrá que realizar él, o puede estar con un abuelito, una abuelita, etcétera, ¿no? Puede haber cualquier miembro de la familia que pueda estar de alguna manera involucrado en el desarrollo de las actividades. Por lo tanto, nosotros decidimos nada más poner la actividad. Los de arriba, pues son datos, ahora sí que como de la estructura básica del conocimiento, ¿no? Como para que sea de un, vamos a decirlo como algo ya establecido, como un membrete, ¿no? Lo vamos a poner así. Y ya lo de abajo sería lo que el padre o tutor estaría trabajando con su niño, ¿no? Que sería la propia actividad de manera clara, muy sencilla, concreta. Y dos preguntas clave, ¿no? Que es, ¿en qué apoyará el padre? ¿Y qué realizará el alumno? ¿No? Que creo que eso es lo más claro que debe de quedar. ¿Qué va a hacer cada parte? Y también por ahí viene una evidencia o producto. Y abajo ponemos una autoevaluación muy sencilla en cada una de las actividades, ¿no? Aquí, pues, si ustedes pueden visualizar, tenemos semana del 20 al 24 en la parte superior. Pues ahí nada más estamos proponiendo una actividad por semana, ¿no? También sabemos que la carga de materias es muy extensa, entonces no queremos saturar, y también ondeando pues un poquito y sondeando cómo está el trabajo organizado con los docentes que son los responsables de los grupos, pues sabemos que tienen una carga curricular también muy amplia, por lo tanto decidimos solamente aplicar una sola actividad, ¿no? Hemos analizado algunas otras propuestas de algunos compañeros, pero pues envían toda la planeación a veces y eso pues repercute de manera no muy positiva cuando están desarrollando esas actividades, ¿no? Ya que pues se les complica comprender una planeación, qué es lo que van a hacer ellos, qué es lo que van a hacer los papás. Entonces optamos por una estrategia que definiera exactamente las acciones que haría el alumno y el docente. Así algo claro, ¿no? El padre de familia, perdón. Algo claro y que fuera muy concreto. Y bueno, más adelante vamos a ondear un poquito más sobre las evidencias de productos que tiene que ver con la carpeta de experiencias y lo retomaríamos ahí en ese apartado, ¿no? Y bueno, les decía yo que en un primer momento tendríamos, ¿de dónde partiríamos? Bueno, primero partiríamos de una organización, ¿no? Calendarizar, organizar cuántas actividades voy a hacer, y podríamos organizarlo, aquí yo pongo una propuesta, ¿no? Donde estoy poniendo las semanas hasta fin de ciclo escolar, ¿no? Como se tenía establecido en el calendario. Creo que ya últimamente se modificó el fin del ciclo, bueno, pero esto respondería a las semanas que hasta este momento yo estoy marcando aquí, que sería junio, julio, ¿no? Aquí serían, yo tengo 11 semanas, entonces ya yo elaboraría, ahora después de las semanas, ya vendrían las actividades por grado y por cada grupo que tenga, ¿no? Entonces sería una actividad por cada una de las semanas. Y bueno, ya dentro de esas actividades, pues ya iría ahí como complemento para reforzar el video que les comentaba y otros implementos, porque esta estrategia es flexible. Si no me funciona el video, mando lo escrito. Si no me funciona lo escrito, mando una imagen donde explique la actividad. La idea es que sea flexible y diversa, ¿no? Bueno, aquí está un ejemplo, ¿no? Semana 1, vamos a ver la semana 1 de abril, ¿no? Que es del 20 al 24, que es la semana con la que iniciamos, la pasada. Y en esa semana, bueno, es diseñar una actividad
para primero, una para segundo, una para tercero, una para cuarto, una para quinto y una para sexto, ¿no? Y que esta actividad, yo les decía, tenga un producto y un video por parte del docente donde ejemplifique esta misma actividad. Esto nada más es para sintetizar lo que hemos estado comentando, ¿no? De manera gráfica. Y bueno, aquí está un poquito más gráfico. El docente diseña una actividad y le agrega o le suma un producto o una evidencia y también le suma una grabación de video referente a esa propuesta, ¿sí? Entonces, ese es más o menos, en síntesis, la suma en lo que el docente tendría que desarrollar, ¿sí? Bueno, y ya estaremos aquí comentando sobre las evidencias y productos, ¿sí? ¿Qué evidencias, qué productos? Bueno, aquí van a depender, como les comentaba, del contexto que el docente esté trabajando, ¿sí? Ya determinará al docente qué estrategia, qué productos pudiera solicitar a sus alumnos. Es decir, si yo tengo un grupo, vamos a suponer tengo un grupo de sexto grado y en ese grupo yo sé que los docentes trabajan con una estructura de comunicación donde los padres de familia tienen WhatsApp, entonces tienen la posibilidad de ver el video que les voy a enviar. Por lo tanto, yo utilizo esa estrategia. Mando mi actividad escrita, pero también les mando un video. Entonces, eso les va a apoyar, ¿no? Entonces, va a depender la situación de cada grupo y eso va a replicar en mí cómo voy a realizar mi función de manera visual, de manera escrita, de manera pictográfica, en físico. Ahí ya depende. Por eso esa estrategia es flexible con los tres principios que comenté al inicio, ¿no? Entonces, una vez que el docente ya envía esta información de acuerdo a la necesidad de cada contexto, pues ya el alumno podrá tener más opciones, podrá tener un abanico más grande de dónde realizar, del cómo realizar su actividad, ¿no? Entonces, no limitarnos a solamente una cuestión visual o a solamente una cuestión escrita o a solamente una cuestión pictográfica, sino que ofrecer ese abanico que le va a permitir al alumno tener un mayor amplio campo de acción, ¿sí? Entonces, esa es la idea, ¿no? Con todo este plan de aprendizaje. Y bueno, también es importante que estemos conscientes de que dentro de las escuelas, les comentaba hace un momento, que tenían ya ellos una estructura de comunicación, ¿sí? Las escuelas ya tienen estructuras de comunicación definidas. Cómo se comunican con los padres de familia ya está definido, ya tienen una estructura. Entonces, por lo tanto, lo que nosotros orientamos a los docentes de educación física es que se sumen a esa estructura que ya se tiene establecida en las escuelas para no multiplicar otras estructuras de cómo se comunicarán con alumnos o con padres, sino que se sumaran a las estructuras establecidas en cada una de las escuelas, ¿no? Algunos docentes nos comentaban que tenían comunicación a través de grupos de WhatsApp, ¿sí? Otros docentes, por ejemplo, en secundaria es muy difícil que tengan esta parte de comunicación de esta manera porque todos los docentes pues dan una materia distinta, ¿no? Entonces en secundaria se dificultaba que un docente fuera el responsable de tener a ciertos grupos, porque cada uno daba a todos los grupos. Entonces ahí la estrategia fue a través del subdirector y director de la escuela que tenía a un representante de cada salón. Entonces, así es de diversa la estructura de comunicación. Entonces el docente nada más lo que hace es, se suma a esa estrategia, ¿no? Y esa es la mejor forma que nos ha resultado y es fabuloso cómo el docente nos va orientando también de la diversidad de formas que hay para poder desarrollar su función, ¿sí? Entonces, por ahí dice que cuando se quiere, se puede, ¿no? Se puede buscar la manera. Entonces, nosotros encontramos, de las formas que hemos encontrado es que lo han hecho a través de correos electrónicos, lo han hecho a través de los directivos de las escuelas, lo han hecho a través de los docentes y también lo han hecho a través de representantes de grupo que son los padres de familia, que les llaman vocales. A través de ellos también se ha hecho esta estrategia. Entonces, las opciones son variadas, ¿no? Y dependen también de los contextos. Bueno, y aquí nada más el seguimiento que nosotros como estructura de educación física se le da a toda esta estrategia a distancia, tiene que ver
con la producción o con las evidencias de las acciones que los alumnos junto con los padres de familia están implementando en casa. Sí, pero aquí, ahorita más adelante les voy a explicar un poquito sobre dos características esenciales que nosotros hemos identificado en las carpetas de experiencias, ¿no? Que tienen que ver con ese seguimiento o esos productos que se están realizando junto con los padres y alumnos y cómo el docente los va a recibir, de qué manera, ¿no? Porque sabemos que las características del servicio de educación física pueden ser muy variables en relación a la cantidad de horas que tenga cada docente, ¿no? La cantidad de alumnos que puede tener un docente de educación física, ¿no? Que es muy, muy elevada en ocasiones cuando se tienen muchas horas. Entonces, ahorita lo vamos a ver más adelante en el apartado de la carpeta de experiencias. Y también algo que creímos conveniente ofrecerle a los docentes de educación física a la hora de estar armando su plan de aprendizaje tiene que ver con consideraciones que hemos ido reflexionando a través de la aplicación de este plan de aprendizaje, ¿sí? La primera consideración es que el diseño de las actividades deben de responder al aprendizaje, ¿no? Al aprendizaje que se esté trabajando en ese momento. En este caso, nosotros estamos trabajando el de la creatividad en acción motriz, ¿no? Entonces, las actividades deben de estar orientadas a ese apartado, ¿sí? ¿Qué otro elemento? Considerar que el alumno se encuentra en casa y los espacios suelen ser de diversas dimensiones. Ya lo comentábamos anteriormente, ¿no? En los principios de la estrategia, ¿no? Que tiene que ver con las múltiples formas de acción y expresión y representación que el docente debe de tener en cuenta a la hora del diseño de sus propuestas. Ofrecer alternativas de ejecución en actividad. Entonces, también ya en la descripción de la actividad, cuando estemos diciendo se desarrollará la actividad de la TRICE, pero esta se puede desarrollar de manera individual, de manera colectiva, en parejas, de darles diferentes opciones y alternativas al desarrollo y aplicación de la actividad propuesta, que es de lo que se trata esta consideración, ¿no? El segundo punto tiene que ver con los materiales comunes que se encuentran en casa, sillones, sillas, mesas, pelotas de trapo, hojas de papel, todo lo que pudiera servirnos, que conocemos que la mayoría puede tener en una casa, ¿no? Entonces, también es otra consideración que se les da a los docentes, una descripción clara, concreta, con un lenguaje común, que todo el mundo pueda no utilizar tecnicismos de educación física, ni utilizar nombres técnicos, entonces utilizar un lenguaje que todo el mundo pueda ahora sí que acceder, ¿sí? Bueno, una actividad por semana para cada grado nada más. Grabar la actividad con celular, misma que refleje la ejecución de la propuesta y enviarla a los alumnos para ejemplificarla. Y bueno, ponemos también como nota que esa estrategia es flexible en relación a su aplicación en los diversos contextos que tiene nuestro estado. Por lo tanto, el docente tiene la posibilidad de proponer su forma de enviar actividades siempre y cuando las razones y condiciones justifiquen la acción. Esto quiere decir que también no estamos imponiendo una forma de trabajo, simplemente estamos orientando y dando unas consideraciones básicas para la aplicación de un buen plan de aprendizaje en casa, ¿sí? Que esta praxis o esta función que desempeñe el docente sea lo más acertada, lo más congruente posible con los contextos y con las situaciones que en este momento se están presentando. Por lo tanto, nosotros abogamos siempre por ofrecer una propuesta que oriente, pero también el docente tiene esa posibilidad de ofrecer y de proponer. ¿Sí? Si esto que le dimos al docente no es adecuado para su contexto, aunque así lo pensemos, él también puede tener la posibilidad de proponer una forma de trabajo, ¿sí? Pero siempre y cuando esa forma sea justificable a su contexto, no nada más es proponer porque yo así quiero que se haga, ¿no? Debemos de tener una razón que justifique nuestra acción. Y adelante, ¿no? Eso también es muy importante, darle la flexibilidad al docente, ¿no? Para proponer. Y bueno, hasta aquí con esta lámina culminaríamos la parte del plan de aprendizaje, ¿no? En relación a lo
a las reflexiones que hemos hecho y a las consideraciones que se han realizado con estas actividades que se han implementado. Entonces, creemos que crea incertidumbre porque estamos implementando una nueva forma en que la praxis de educación física se desenvuelve en otros contextos, con otros elementos. Entonces, por lo tanto, también tendríamos que cambiar esta forma de pensar y, por lo tanto, de estructurar y diseñar nuestras actividades acordes a esta necesidad, ¿no? Entonces, también hacer esa reflexión, ¿no? Que más allá de que esta nueva práctica en esta contingencia represente una amenaza, represente un daño hacia mi persona porque me voy a ver obligado a grabar un video, creo que representa una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para la educación física, una oportunidad para el docente, una oportunidad para mostrar el impacto que se puede tener en estos momentos, ¿no? Sobre todo en la cuestión socioemocional que se vive en las casas, ¿no? Sabemos que el estar mucho tiempo en un lugar sin movernos, donde tenemos poco espacio, nos genera también conflictos de cuestión emocional, ¿sí? Porque la convivencia es durante mucho más tiempo con las personas que estamos viviendo, entonces necesitamos este tipo de actividades. La educación física debe de estar dispuesto a generar estos cambios, ¿no? Y creo que si lo hacemos de una manera ordenada y congruente, la sociedad, los niños y las familias nos lo van a agradecer. Entonces, creo que es una buena oportunidad y abogaría por darnos esa oportunidad a nosotros como docentes de generar estos cambios allá con nuestros alumnos, ¿no? Y bueno, pasaríamos ya al siguiente punto que tiene que ver con la carpeta de experiencias. Mencionábamos también el formato que les mostré de los elementos que tendría que llevar estas actividades, del formato del cómo se enviarían, ¿no? Vendría un apartado que dice evidencias o productos, ¿sí? Entonces también veíamos la otra parte sobre esta valoración de esas actividades. ¿Cómo voy a valorar las actividades de educación física que yo envíe a mis alumnos, ¿no? Entonces, entraríamos también en la parte de evaluación de la educación física. Nosotros sabemos que cuando hablamos de evaluación de la educación física, tendríamos que estar conscientes que existen técnicas e instrumentos para valorar aprendizajes esperados, ¿sí? Entonces, no todos los instrumentos ni todas las técnicas son para todos los aprendizajes. Tendríamos que visualizar o visibilizar la naturaleza de esos aprendizajes. Sabemos que los aprendizajes de educación física tendrían que ser valorados de manera práctica, ¿sí? Para que podamos hablar de una evaluación auténtica, ¿sí? Pero las condiciones en las que nos encontramos actualmente, tendríamos que generar esos cambios y, bueno, modificar un poquito y crear una estrategia que nos permita valorar lo que se está haciendo en casa. En este caso, las estrategias podrían cambiar, los instrumentos y las técnicas también, ¿no? Entonces, no tendríamos que cerrarnos a las posibilidades de utilizar otras técnicas o otros instrumentos para valorar, ¿sí? Nos tenemos que solamente adecuar a lo que actualmente se está presentando. Entonces, bueno, aquí lo que nosotros hicimos fueron dos características para el contenido o la conformación de esa carpeta de experiencias. Sabemos de antemano que la carpeta pues va conformada por un título que lleva su nombre, su grado, las actividades, pero yo voy a hablar específicamente del contenido y de dos características específicas, ¿no? Que tienen que ver con una carpeta que es flexible. Puede ser que el alumno vaya conformando sus productos de esas actividades de manera digital, si tiene la posibilidad, o que las pueda ir conformando de manera física. Sí, decir, yo lo hice en una hojita y lo puse en esta carpeta. Entonces, brindar esa posibilidad también, ¿no? Seguimos orientados por nuestros tres principios que al inicio comentamos. Y la segunda característica tiene que ver con
una carpeta simplificada, ¿no? Esta idea surgió por las características que les mencioné un poquito sobre el servicio de educación física. ¿Por qué surge una carpeta simplificada? Por la cantidad de algunos docentes, la cantidad de horas que pueden llegar a tener. Entonces, eso significa muchos alumnos, ¿sí? Un docente con 30, con 36, con 40 horas, sabemos que tendría infinidad de grupos y por lo tanto alumnos también. Entonces, ¿cuántas evidencias recibiría ese docente por cada alumno de todas las actividades que tienen que realizar? Entonces, creo que sería un gran número de evidencias para poder revisar y valorar todas esas, ¿no? Todas ellas. Entonces, se nos ocurrió que pudiéramos nosotros minimizar el número de evidencias simplificándolas solamente en una. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros propusimos, un mes tiene 4 semanas, viéndolo de esa forma, ¿no? Entonces, si por esas 4 semanas equivalen, si vamos a suponer a primer grado 4 semanas, equivalen a 4 actividades, ¿no? Entonces, esas 4 actividades, solamente voy a obtener un producto por esas 4. Entonces, ya sería una evidencia nada más. Minimizamos de 4 a 1, ¿sí? Entonces, ahí ya estamos simplificando las evidencias y respondiendo al aprendizaje, porque sería el mismo aprendizaje trabajado en esas 4 actividades, pero solamente una evidencia. Entonces, ahí estamos minimizando y estamos simplificando la cantidad de 4 a 1, y que eso representa muchísimo en porcentaje en relación a la cantidad de documentos o de evidencias o productos que puede recibir el docente, que en este caso tiene un mayor número de horas, ¿sí? Entonces, aquí va a depender también de la situación que tenga el docente. Si el docente tiene pocas horas, pues puede utilizar la otra estrategia, la flexible, ¿no? Puede ser que utilice solamente un producto o una evidencia y total, eso puede utilizar cuando tiene poca cantidad de horas, pero si tiene un número excesivo, 40, 36, pues pudiera utilizar una estrategia que pudiera ser simplificada y así realizar una labor un poquito más flexible que le permita ser un poco más asertivo en lo que va a revisar, ¿no? Entonces, de alguna manera, con esta parte cerraría. Creo que seguimos aprendiendo en este proceso junto con los docentes y las situaciones que se están presentando en las diferentes zonas. Entonces, creo que estamos en un buen tiempo, estamos en un tiempo de cambios, en un tiempo de aprender, de mucho aprendizaje y sobre todo estamos en un tiempo de oportunidad. Entonces, creo que con eso cerraría la presentación y maestro, estamos a la orden. Gracias, amigo Diego. La verdad es que agradecemos la oportunidad de escucharte, valoramos tu trabajo y también valoramos lo que aquí se presenta. Vamos a subirlo con tu permiso a YouTube, si nos lo autorizas, claro. Y sí nos gustaría también compartir el material en los grupos de Nueva Escuela Mexicana. Y algo muy importante para concluir, de mi parte, sería que efectivamente hay que contextualizar y toda evidencia, toda muestra que presente el docente de educación física debe estar con base en sus competencias profesionales y qué bueno que Colima no se cierra a ello, ¿no? Sino deja que los mismos docentes expresen sus ideas con argumentos, pero siempre de manera contextualizada y con base en su competencia profesional. Eso me queda muy claro y perfecto. Hermanito Amando. Sí, muchísimas gracias. Antes que nada, maestro Diego Solís, muchísimas gracias, amigo. Gracias, hermano, por esa participación. De verdad que la información que nos ha compartido está muy completa, muy concreta. Y sí me uno a la réplica que está comentando mi hermano Osvaldo sobre contextualizar y todas estas situaciones que estamos viviendo actualmente, verla no solamente como una crisis, sino como una forma de crecer y de seguir adelante, de seguir aprendiendo, seguir compartiendo, no estancarnos, por el contrario, es una oportunidad más que tenemos como docentes y más como educación física, que hasta cierto punto somos quien más tiene influencia, por así decirlo, con los niños porque les encanta educación física. Entonces es una forma donde podemos ingresar
a través de la actividad lúdica podemos atacar muchísimas cosas. Entonces sabemos que eso no requerimos un espacio tan grande. Eso sí hay que hacerle y comentárselos a los padres de familia que en un espacio pequeño ellos pueden utilizar con lo que tengan a la mano, considerando lo que usted nos ha comentado, maestro Diego. Y así como importante, para finalizar, las características que usted mencionó de los niños y lo que ustedes están haciendo en Colima es considerar los diversos estilos de aprendizaje, los canales de percepción que tienen los niños, no cerrarse, ir más allá, a lo mejor hasta con inteligencias múltiples atacar esto. Pero muchísimas gracias, muy completa, muy concreta lo que usted nos está planteando en este espacio. Le agradecemos mucho, de verdad, el hecho de que esté usted aquí con nosotros. Igualmente, hermanito. Muy agradecidos, amigo Diego. No, pues estamos, un gusto también a mí participar, poder compartir un poco de lo que hacemos. Les comento que estamos abiertos a aprender, a participar, a compartir. Y Gracias. creo que eso es lo mejor, ¿no? Escuchar a los demás, escuchar a los compañeros y sobre todo compartir lo que sucede en un lugar. Y creo que coincido también con ustedes, cerramos con esa parte, ¿no? Este tiempo, estos momentos que estamos vivenciando actualmente con esta contingencia, pues representan sobre todo aprendizaje, sobre todo unidad y mucha reflexión sobre nuestra práctica, ¿no? Creo Sí. que es una gran oportunidad para hacer crecer nuestras habilidades, para hacer crecer a la educación física misma y sobre todo el impacto que se puede generar en estos momentos, ¿no? Así es, amigo Diego, pues, hermanito, por mi parte, agradezco tanto tu invitación como la participación de mi amigo Diego y seguimos en contacto. Así que no es despedida, al contrario, vamos a seguir presentes y bueno, somos CODEF, invitamos a un excelente amigo y también una persona muy humana y que además tiene mucho conocimiento y agradecemos ese apoyo. Así es, muchísimas gracias por este gesto, amigo Diego Solís. Oh, con todo gusto, aquí Muchísimas estamos. gracias. Cualquier situación estamos a la orden. Gracias, un abrazo a la distancia. Igualmente, saludos. Igualmente. Entonces, estamos en contacto. Estamos Gracias. en contacto. Somos CODEF, Asociación Civil sin fines de Sin lucro. fines de lucro.